Les recuerdo que hoy se habilita el primer análisis de casos. Entonces, para que lo tomen en cuenta, se estaría habilitando, si no me equivoco, a partir del mediodía. Sin embargo, les recomiendo que lo descarguen lo antes posible, ya que va a haber un problema con mediación durante el fin de semana. Entonces, el viernes a partir de las 9 se va a deshabilitar mediación. Entonces, para que lo tomen en cuenta y bajen el análisis de casos antes de las 9 de la noche de hoy, para que no se queden sin el test, ¿verdad? Entonces, creo que otra vez lo van a volver a habilitar a partir de el lunes, si no me equivoco. Entonces, por cualquier cosa, ya, o sea, no va a haber problemas con la entrega, es solamente un problema durante el fin de semana que no va a estar habilitada mediación virtual, para que lo tomen en cuenta. Eso por un lado. Y bueno, quería que trabajáramos hoy en los problemas que le dejé la vez anterior. Entonces, uno de los problemas que os he dejado es este problema 2, que dice, se desea reportar la estructura de tres nuevos compuestos que se prepararon en el laboratorio. Los tres compuestos tienen la siguiente fórmula. Bueno, antes de comenzar con esto, quería preguntarles si lograron contactar a todos los miembros de sus grupos o si han tenido problemas con eso, si ya están, digamos, bien organizados y demás, o si alguno presenta algún problema, que me lo haga saber, ojalá cuanto antes para ver cómo lo podemos resolver. Profe, Ujú. en mi grupo pasó que hay una compañera que no la pudimos contactar. Ok, lo que podemos hacer es ver si, ¿en qué grupo estás vos, Raquel? No sé si te acuerdas. em, Como del grupo de análisis de caso, el número, o Sí, de, em, no sé, profe, pero le puedo decir los otros integrantes. ¿cuál es su apellido? Sáenz Delgado, estaba de color anaranjado, no sé si sirve para algo. San Delgado, ajá. ¿Y cuál fue la compañera que no lograron contactar? Camila Rodríguez García. Ok, ok, voy a anotarlo por acá, cualquier cosa. Profe, soy Ay, ok, yo. ya me mandó un mensaje Ah. aquí. Ah, bueno, qué dicha, ok. Voy a escribirle por privado entonces. Está bien, está bien. Bueno, qué cheque ya se resolvió tan rápido. Este, listo, entonces, si no, si alguien más Profe, presenta, sí, yo no he podido contactar con mi grupo y no sé si les digo mi nombre y me mandan un mensaje por aquí porque es que no sé si hay algún grupo o algo así. ok, ok, hagamos eso y súper importante que ya hoy estén organizados, ¿verdad? Ojalá antes de que ya esté el test disponible, ojalá que se traten de organizar hoy en la mañana. Por eso yo les estaba insistiendo del martes pasado que trataran de organizarse, ¿verdad? Eso es sumamente importante para poder trabajar de la mejor manera posible. Ok, cualquier cosa, si tuvieran algún problema hoy, antes del mediodía, ojalá que me pudieran avisar. Ok, listo con eso. Entonces, quería que trabajáramos con este problema. Entonces, el problema 2. Profe, Sí, entonces el análisis de casos, es para ver si me quedó claro, el que ya está habilitado, digamos, ese documento ya es el del grupo de nosotros. vamos a ver. Me dicen que ya está habilitado. Análisis de casos 1. Ah, sí, de hecho ya está habilitado. Sí, pero estaba desde ayer a las 2. Bueno, desde hoy. Dios. Ok, perfecto. Bueno, entonces di ahí ya está. Entonces, sumamente importante que se organicen cuanto antes para comenzar a trabajar en esto. Si quieren lo que podemos hacer es leer rápidamente las instrucciones. Profe, perdón, ¿hasta qué hora hay tiempo de entregarlo? Es el miércoles, ¿verdad? El Igual hasta las miércoles. 5, Sí, como vean, el reto. dice instrucciones. Dispone de 6 días naturales para resolver esta evaluación. La fecha de habilitación es el 10 de septiembre a las 12:00. El tiempo máximo de entrega es el miércoles 15 de septiembre a las 5 p.m. No se aceptarán documentos después de la fecha y hora límite sin excepción. Entregas tardías implicarán un 0 en la calificación.
voy a hacer esto más grande. Anotar el nombre completo y carnet de cada uno de los integrantes. Leer cuidadosamente el documento. Recomendación: visualiza el documento en línea para mantenerse al tanto de los cambios y aclaraciones de este. Si fuera necesario algún cambio, este será resaltado en naranja para su rápida identificación. La evaluación consta de 3 casos. El grupo deberá completar todos los casos. En caso de dudas sobre la redacción, un representante del grupo solicitará una aclaración en el medio electrónico a conveniencia del profesor, foro, correo electrónico, mensajería de mediación virtual. Entonces pueden mandar, bueno, por mensaje de mediación virtual o por correo electrónico, cualquiera de las dos. Resolver los problemas de desarrollo de forma ordenada y concisa. Mostrar todos los cálculos y razonamientos necesarios para dar con la respuesta. Reportar con el número correcto de cifras significativas y unidades SI para cada cantidad. En caso de omitir unidades y o usar de manera incorrecta las cifras significativas, se le penalizará con un rebajo de 1 punto en cada ejercicio. 0,5 puntos por cifras y 0,5 puntos por unidades. El representante del grupo deberá entregar el formulario de resolución de análisis de casos en el entorno virtual del profesor respectivo sin excepción. Entregar un documento combinado del formulario de resolución de casos y la autoevaluación de desempeño del grupo en formato PDF. Tamaño máximo 512 megabytes. Con el siguiente título: siglas del nombre del profesor, número de grupo asignado por él o la profesora, _3. Ejemplo: MES-08-3. Entonces, en el caso mío sería Diego González Flores de GF, y luego sería número de grupo asignado por o la profesora. Entonces, yo ya les asigné un número de grupo cada uno, entonces tenía que poner aquí 01, 003. Y luego, guión, en este caso sería guión 1, que sería el primer parcial, o sea, el primer análisis de casos. Entonces sería DGF, guión, su número de grupo, guión 1, ¿verdad? Una vez enviado el documento, no hay oportunidad de modificación. Asegurarse de enviar la resolución definitiva. Se inspeccionará automáticamente el documento para detectar indicios de plagio. En caso de que el profesor o asistente detecte plagio entre grupos, la nota que se asignará será un 0 y el caso se elevará a la cátedra para ser evaluado y llevado a instancias superiores. El no colocar las citas o las referencias bibliográficas en las respuestas que aplique se considera plagio. Recuerde que el programa de cursos también hay lineamientos generales para esta evaluación que debe considerar. Lineamientos de formato del documento entregable. Sin excepción, los entregables deben subirse al entorno virtual en formato PDF máximo 512 megabytes. Hay 2 tipos de formato. Se penalizarán los errores en la ortografía y caligrafía. Se aplica con 3 puntos del total de la nota. Se penalizará el cumplimiento de los lineamientos de formato indicados en el cuadro 1. Entonces, si es la versión digital, utilizar cualquier sistema procesador de texto, Word o LibreOffice. Formato de texto: Arial 12, Times New Roman 12 o calibre 12 interlineado 1,0. Encabezado con nombre de la Universidad de Costa Rica, código, nombre del curso, ciclo lectivo, nombre del profesor, número del grupo, nombre y carnet de los integrantes. Cálculos: usar el formato predeterminado de ecuaciones del procesador de texto, insertar la ecuación. Todo razonamiento debe estar redactado correctamente de manera concisa. Cualquier información externa utilizada para reforzar un razonamiento debe referenciarse utilizando el formato estilo American Chemical Society, mínimo 3 referencias. O sea, si van a justificar algo, tienen que utilizar en todo el documento como mínimo 3 referencias. Los gráficos deben tener un título en la parte inferior. Los ejes deben estar rotulados con el nombre de la variable. Realizar el gráfico sobre una hoja blanca. Utilizar regla. Puede utilizar algún software en caso de tener la licencia correspondiente. Igualmente, si utiliza una figura, agréguele un título en la parte inferior. Si hay una versión manual, puede escanear la resolución de los ejercicios escritos a mano. No se aplican imágenes separadas. No se aceptan imágenes separadas. La resolución debe estar en un solo documento. Escribir de manera clara, encabezado, con el nombre de la Universidad de Costa Rica, código, nombre del curso, ciclo lectivo, número de grupo, nombre y carnet de los integrantes. Cálculos realizados a mano, sea ordenado y presente todos los valores. Todo razonamiento debe estar redactado correctamente de manera concisa.
Cualquier información externa utilizada para reforzar un razonamiento debe referenciarse utilizando el formato estilo American Chemical Society mínimo 3 referencias. Los gráficos deben tener un título en la parte inferior. Los sedes deben estar rotulados con el nombre de la variable. Realizar el gráfico sobre una hoja blanca. Utilizar regla. Puede utilizar algún software en caso de tener la licencia correspondiente. También normalmente se aceptan mixtos, digamos, que sea parte digital y también parte a mano. Eso también puede ser aceptado. Profe, Ujú. una consulta. Y eso que dice, no se aceptan imágenes separadas, ¿a qué se refiere? Es que pensé que era eso, digamos, que no se podía Todo, hacerlo mixto, pero entonces, sí se puede hacer mixto, pero todo tiene que ir a un mismo documento PDF. No pueden haber varios documentos. Todo tiene que ser un mismo documento PDF que tenga máximo 512 megabytes. ok, perfecto. Gracias. Profe, Con y gusto. digamos, digamos que en un problema se pueden resolver como ciertas cosas en digital y otras como tipo poner una foto con una fórmula ahí resuelta, digamos. Sí, también es posible, siempre que haya todo en un mismo documento PDF y que esté ordenado también. Entonces, la evaluación tiene el siguiente puntaje. Caso 1, 25 puntos. Caso 2, 23. Caso 3, 19. Formato, encabezado y demás, 3. Presentación, ortografía, caligrafía, etcétera, 3. Uso correcto de cifras y referencias bibliográficas, 3. Para un total de 76 puntos. Autoevaluación. Con base en la siguiente rúbrica, califique la participación suya y de sus compañeros en la resolución de los análisis de casos. Para cada línea, califique de 0 a 3. Entonces, ustedes le van a dar una calificación a sus compañeros o entre ustedes se van a dar cada uno una calificación que puede ir de 0 a 12. Entonces, por ejemplo, participación en reuniones. Nunca participó, tendría un 0. Organizó y participó en las reuniones, 3. Participación en discusiones, nunca participó, sería un 0. Presentó información, dio ejemplos y explicó, un 3. Resolución de ejercicios, nunca participó, sería un 0. Colaboró en la resolución de más del 70% de los ejercicios, entonces tendría un 3. Entonces, la idea es que todos participen por igual en cada ejercicio. O sea, que todos resuelvan todos los ejercicios y discutan y comparen las respuestas y demás. Entonces, lo ideal es que todos resuelvan todos los ejercicios. Revisión final del documento. Nunca envió retroalimentación relacionada con las respuestas a los ejercicios o hizo comentarios respecto a todas las respuestas a los ejercicios y colaboró transcribiéndolas para un total de 3. Entonces, la nota máxima que se pueden poner en este caso sería, según esta rúbrica, 12. Entonces, ¿cómo sería la nota individual? Entonces, la nota global del examen se multiplica por la calificación que le da el grupo y se divide entre 12. Por ejemplo, si María tuvo un 86 y tenía la calificación que dieron entre todos ustedes fue un 10, entonces la nota que le quedaría a María sería 86 por 10 dividido entre 12, le quedaría un 72. Si María le pusieron un 12, entonces su nota sería 86, o sea, igual a la nota global del examen. Entonces, para que lo tomen en cuenta, que su participación va a ser clave porque también tiene una injerencia directa en la nota final. Entonces vienen 3 casos. El caso 1 es un caso sobre cálculo de concentraciones en un desinfectante, que sería este de acá. El caso 2 es la preparación de una disolución y el cálculo de las incertidumbres correspondientes. Entonces, lo tendrían acá. El 3 sería la comparación de 2 métodos de análisis. Que sería este de acá. O sea, la comparación entre 2 métodos. Uno es volumétrico y otro es colorimétrico. Entonces, eso sería el análisis de casos, básicamente. No sé si en momento tiene alguna duda con las instrucciones. Con la calificación que se dan ustedes. ¿Alguna consulta? Bueno, si no hay dudas, entonces con eso estaríamos. Profe, Sí. yo tenía una consulta. Con eso de lo que usted decía, digamos, que podía hacer, digamos, podemos hacer algunas cosas en la compu y otras a mano. Ujú.
El tema, por ejemplo, si tuviéramos que calcular que vamos a tener que desviaciones estándar y esto promedios, podemos calcularlos en Excel, digamos, o tenemos que hacerlo a mano. Pueden calcularlo en Excel, pero lo ideal es que muestren un ejemplo de cálculo. Siempre, Ok. en la medida del posible, muestren cómo calcularon las cosas, porque sí es importante mostrar que no se sacaron las cosas del manga. Entonces, como dice las instrucciones dicen mostrar todos los cálculos y razonamientos necesarios para dar con la respuesta. Entonces, todo lo que sea necesario para probar cómo dieron con la respuesta tiene que estar ahí incluido. Entonces, siempre, no hace falta que muestren cada uno de los cálculos individualmente, pero sí por lo menos mostrar una muestra de cálculo. Eso sí es importante. Ok, gracias. Ujú, con gusto. Ok, entonces, eso sería con respecto a el análisis de casos. Ahora, sí quería como que antes de que dejarlos que vayan con el análisis de casos, revisar los ejercicios que les había dejado tarea la vez pasada. Entonces, el primero de los ejercicios era este de un parcial anterior, es el problema 2. Entonces dice, se desea reportar la estructura de 3 nuevos compuestos que se prepararon en el laboratorio. Los 3 compuestos tienen la siguiente fórmula según se determinó por cristalografía de rayos X. Entonces me dan las fórmulas acá. Dice, sin embargo, para reportar las estructuras en un artículo se requiere demostrar la pureza de los compuestos. Para ello, se debe determinar la composición porcentual en masa de cobalto presente en los cristales de estos compuestos preparados. Para determinar la composición porcentual de cobalto, se realizó el siguiente procedimiento. Se pasó por diferencia las masas que se muestran en el cuadro siguiente. O sea, en estas masas que se muestran acá para cada compuesto, se pesó esto por diferencia. Se disolvieron el mínimo de agua. Se traspasó cuantitativamente a un balón aforado de 25 mililitros. Se determinó la concentración de las disoluciones por medio de espectroscopía de absorción atómica, obtenidas por interpolación con una recta calibración de patrones externos. Entonces, esta es la masa que se pesó a los compuestos. Esta masa se disolvió en un balón de 25 y se llevó al volumen del balón aforado y se determinó la concentración. Y se obtuvieron para cada muestra las concentraciones que se muestran acá. ¿Verdad? Son 3 muestras distintas. Ahora me dicen, tome en cuenta los siguientes datos. Entonces me dan la balanza, me dan la tolerancia y me dan la repetibilidad. El balón me dan la tolerancia y también me dan la repetibilidad. Dice observaciones. La variación de temperatura fue de más o menos 2 grados centígrados, reportada con 95% de confianza. La incertidumbre de la concentración está reportada al 95% de confianza. Entonces dice, basado en los datos anteriores, reporte los resultados de la composición porcentual en masa de cobalto en los cristales de los compuestos con incertidumbre expandida a un 95% de confianza. Si la revista requiere que el DPR de la composición porcentual de cobalto sea inferior a 3 pp.1000 y que el error relativo en la composición porcentual de cobalto sea menor de un 5%, entonces las mediciones realizadas cumplen con los criterios de publicación de la revista. Según estimaciones teóricas, la composición porcentual de cobalto en los compuestos es la siguiente. Entonces, esto es lo que debería darme teóricamente la composición porcentual, según la fórmula que tiene. Entonces, para resolver este problema, vamos a darle acá. Es muy importante, primero que todo, tener presente cuál es la fórmula del mensurando, ¿verdad? Entonces, ahí. Acá está, ¿sí están viendo la pizarra? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces dice la composición porcentual de cobalto en masa. Entonces yo tengo, por ejemplo, a ver, según lo que me están dando en el problema, voy a darle acá a compartir. Yo tengo ciertas, por ejemplo, para esta primera muestra que tengo acá, yo tengo ciertas concentraciones, ¿verdad? En miligramos por litro, que son estas de acá. Y, por ejemplo, para esta de concentración, pues esta masa que tengo acá. Entonces, cada masa es correspondiente con una concentración, ¿verdad? En este caso. Entonces, si hacemos una muestra de cálculo, ¿cómo calculo yo el mesurando? Por ejemplo,
esta muestra tenía una concentración de 40 miligramos por litro, ¿verdad? Y el volumen de la muestra era de 25 mililitros, o sea, 0,025 litros. Y esta es la masa de la sal que yo pesé, 10,17 miligramos. Entonces, a partir de esto, yo puedo calcular el porcentaje en masa si lo multiplico por 100, ¿verdad? Miligramos de la muestra entre miligramos de sal por 100 me daría el porcentaje en masa. Entonces, esta sería la fórmula del mensurando. Esto me está dando este valor. De momento no corto las cifras significativas porque todavía no sé qué tanto las puedo cortar. Entonces, basado en esta fórmula mensurando, yo voy a tener, acá puedo identificar las fuentes de incertidumbre. Esto sería una primera fuente, que sería la concentración. Esta sería la siguiente fuente, que sería el volumen. Y esta sería la otra fuente, que sería la masa que pesé. Entonces, si hago mi diagrama de pescado, tengo la concentración de cobalto. Mentiras. Receta. No sería concentración, sino que sería el porcentaje de masa en este caso más bien. Ay, no puedo borrarlo. Bueno. Vamos a tacharlo. Porcentaje en masa de cuarto. Y dijimos entonces que vamos a tener tres fuentes de incertidumbre. Tengo la concentración, tengo el volumen y tengo la masa. Entonces, si vemos en el problema, cada una de estas componentes que vamos a ver, me dicen que la masa fue pesada por diferencia y me están dando la tolerancia y la repetibilidad de la balanza. Entonces, en realidad, esto lo que me está haciendo es que yo podría hacer el cálculo tomando en cuenta la repetibilidad dentro de la misma espina del pescado, porque ya me están dando esos datos. Entonces, acá tengo tolerancia, repetibilidad, y esto fue medido por diferencia. En el caso de la concentración que se determinó, vean que me están diciendo que la concentración se determinó con un más menos de 0,2 miligramos por litro. Como está como más menos, ¿esto qué sería? ¿Qué tipo de incertidumbre? ¿Qué tipo de incertidumbre sería? Vean que aquí en las observaciones me dicen, la incertidumbre de la concentración está reportada al 95% de confianza. Entonces, Profe, sería normal, ¿no? Debería que ser con 2. una distribución Bueno, no normal. pone. Ajá. Entonces, esta sería la incertidumbre expandida, ¿verdad? Más o menos, cuando me reportan la concentración esta, sería una incertidumbre expandida. Entonces, quiere decir que si yo quiero obtener la incertidumbre estándar, ¿qué tendría que hacer en este caso? Dividir entre 2. Dividir entre 2, exactamente. Entonces, quiere decir que la concentración, acá tengo una U combinada, y del volumen tendría componentes temperatura, tolerancia y repetibilidad. Entonces vean que en este caso en específico no estamos, como en el caso anterior que vimos, no estamos tomando la repetibilidad como una espina externa, sino que la estamos tomando dentro de las componentes. ¿Por qué? Porque me están dando esa información, entonces puedo hacerlo de esta forma, que es como la que ustedes típicamente hacen en el laboratorio. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, con esta fórmula puedo calcular la concentración para todas las muestras y las coloco con todos los decimales. Y ahora sí, voy viendo cada una de las componentes. Entonces dijimos que para la concentración era, esta uno es la incertidumbre expandida, entonces este 0,2 lo dimos entre 2 y obtenemos la incertidumbre, la desviación, o sea, la incertidumbre combinada en este caso. Ahora, para el balón dijimos que tenemos tres componentes. Una es la repetibilidad, que es esta acá, la temperatura, esta sería la repetibilidad y esta sería la tolerancia. Ven que acá la repetibilidad le dieron entre 2, pero igual es lo mismo que yo lo haga entre 1,96. Yo personalmente prefiero irlo entre 1,96, que es lo más correcto. Entonces combino estas tres dentro de la raíz y me da este valor de acá. Y por último tenemos la incertidumbre estándar de la masa.
que tenemos igual tolerancia, que igual yo preferiría que dentro de 1,96, pero igual es lo mismo. Y esta sería la repetibilidad. ¿Y por qué se multiplica por 2? Porque es por diferencia. Entonces, si es por diferencia, tengo que multiplicar cada componente por 2 porque lo hice 2 veces. Tengo que tomar en cuenta la incertidumbre 2 veces. Y entonces ya con esto obtengo mi incertidumbre combinada para la masa. Una vez que tengo esto, entonces ya yo puedo calcular la incertidumbre combinada para el porcentaje de cuarto. Entonces multiplico el mensurando por la incertidumbre de la concentración entre la concentración, más la incertidumbre del volumen entre el volumen, más la incertidumbre de la masa entre la masa. Y a partir de eso, ya yo obtengo las incertidumbres combinadas para cada una de ellas. Entonces, yo obtengo la mediana de los datos y reporto con incertidumbre correspondiente. Entonces, en este caso, por ejemplo, para esta muestra, la incertidumbre era 0,06, para la siguiente era 0,06 y para la otra 0,04. Por ahí andaban los valores. Entonces vean que yo puedo recortar los valores, entonces a 2 decimales, porque las incertidumbres están en el segundo decimal. Profe, ¿usted podría subir este documento editado a mediación? Sí puedo subirlo. Entonces, vean que para obtener entonces esas incertidumbres multiplico las expandidas, multiplico por 2. Y ya con eso entonces, ¿cómo hago si yo quiero reportar el dato del valor con su incertidumbre combinada? Entonces, saco el promedio de los valores. Eso sí, yo debería redondear. Primeramente lo redondeo, ¿verdad? Como está acá. Y ahora sí, saco el promedio de esos valores. Y entonces ya los puedo reportar con estas respectivas incertidumbres combinadas que ya calculamos. Acá el problema, me pedían, por ejemplo, que calculara el TPR, pero bueno, de momento no es tan importante. Entonces, eso es más que todo para lo que quería que viéramos en este problema es que yo puedo, como les mencionaba la vez anterior, calcular la incertidumbre de dos formas, ¿verdad? Yo puedo hacer en el diagrama de pescado, calcular la repetibilidad como una espina externa, ¿verdad? Que fue el primer caso que vimos la vez anterior en el otro problema. O puedo calcular la repetibilidad dentro de cada una de las espinas, si me están dando esos datos, ¿verdad? Eso es como el punto principal acá, de que si yo uso una metodología o utilizo la otra metodología, ¿verdad? Es un procedimiento ligeramente diferente uno del otro. Entonces, cualquier cosa, yo les voy a subir este documento en mediación. Se los voy a poner ahí al final de la clase de hoy, para que lo puedan comparar con lo que ustedes hicieron. Eso por un lado. Y el otro problema que les había dejado. El otro problema era este, que es sobre un análisis de casos sobre dos métodos. Dice, en una empresa productora de jugos quieren comenzar a comercializar una nueva línea de jugos de naranja. Por tanto, requieren implementar un análisis de vitamina C, ácido ascórbico. Según los procedimientos internos de la empresa, deben realizar una serie de pruebas previo a decir cuál método es posible implementar. La planta productora cuenta actualmente con los reactivos para la determinación de vitamina C por el método joymétrico, pero están considerando la opción de comprar un cromatógrafo HPLC para realizar la determinación de vitamina por este medio si es necesario. Para comparar ambos métodos, a Rosa, la encargada del Departamento de Investigación y Desarrollo, se le asigna la tarea de buscar un laboratorio que pueda analizar 7 réplicas de cada método en un material de referencia certificado de ácido ascórbico. El certificado que se utiliza para las pruebas indica que la concentración de ácido ascórbico es de 70.1 más o menos 0,5 miligramos por litro. A continuación se explica uno de los métodos utilizados
Y en el cuadro 1 se muestran los resultados obtenidos por el laboratorio contratado para realizar los análisis de prueba. Entonces, hay dos métodos, el de yoimetría y el de HPLC. En la método de yoimetría, el yodo reacciona con la suspensión de almidón que contiene el ácido ascórbico, lo cual da una coloración azul-negro. El ácido ascórbico se oxida al reaccionar con el yodo y forma el ácido de hidroascórbico. La mezcla posteriormente se valora con Lugol. Se determinan las sustancias reductoras totales en la disolución. En el método de HPLC se prepara una disolución madre de 1000 miligramos por litro de ácido ascórbico, la cual se protege de la luz y se almacena en refrigeración. A partir de la disolución patrón madre se preparan disoluciones patrón de trabajo a diferentes concentraciones. Estas se preparan el mismo día de análisis. Tanto los patrones de trabajo como el patrón certificado se analizan utilizando cromatografía HPLC con detector ultravioleta visible. Entonces me dan los resultados de ambos análisis y me dicen que calcule la media, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el error relativo. Entonces estos valores yo ya los pasé a un Excel. Entonces tengo estos valores y me dicen que calcule el promedio. Calculamos el promedio de los valores. Luego calculamos la desviación estándar. Y para calcular el coeficiente de variación, recordemos que el coeficiente de variación era la desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. Entonces sería la desviación estándar dividido entre la media y eso lo multiplico por 100. Ese sería el coeficiente de variación. Ahora, el error relativo, yo lo tengo que calcular con lo que me dicen en el problema de cuál es la concentración que se supone que tenía el patrón. El patrón dice que la concentración es de 70.1 más menos 0,5. Entonces vamos a poner acá. El patrón es 70.1. Entonces, el error relativo yo lo puedo calcular como un sesgo. Entonces, sería este menos promedio dividido entre el valor real y todo esto multiplicado por 100. Este menos este. Ok, ahora sí. ¿Cómo sé yo cómo calcular el error relativo? Entonces, el error relativo es el valor obtenido menos el valor, digamos, teórico, entre el valor teórico por 100. Me da un error de 9. Positivo. Tiene sentido que sea de 9%, ¿verdad? Positivo. Tiene sentido que sea positivo. ¿Por qué? Porque la media me está dando 76 y dice que el valor debería ser 70. O sea, me está dando más de lo que debería. Hago lo mismo con la técnica HPLC. Pero nada más que acá tengo que corregir los valores. Ahí está. Entonces vean que me voy a quitarle decimales a esto. Entonces vean que la media por yoimetría me da 76. La media por HPLC me da 71. La desviación estándar de la yoimetría me da 1,3. La de HPLC me da 3,1. El porcentaje, el coeficiente de variación en yoimetría me da 1,7 y en HPLC me da 4,4. Ahora, el error relativo en yoimetría me da 9
y en HPLC me da 1,4. Entonces, hay un par de cosas que deberíamos preguntarnos acá. ¿Cuál de estos métodos consideran entonces, basados en estos parámetros, que sería mejor? Sí, profe, yo diría que sería el que tiene menos error relativo, ¿no? Tiene menos error relativo, el HPLC. Ahora, hay un pequeño problema, que vean que la desviación estándar y el coeficiente de variación de la técnica HPLC se ve bastante altilla, ¿verdad? Si seguimos leyendo el problema, bueno, dice, la persona que realizó los análisis sospecha que del resultado de una de las réplicas en el método cromatográfico, ya que no recuerda si realizó el aforo correctamente. Por lo cual le indica a su supervisora de la situación. Una de sus preocupaciones es que el reporte de los resultados se debe entregar el día siguiente a primera hora, por lo que el tiempo es muy corto. Si tuviera que hacer alguna réplica adicional, si usted fuera la persona encargada, ¿cuál decisión tomaría en este caso? Justifique su respuesta. Dice, cuando Rosa recibe los resultados, ve que hay un valor un tanto desviado. Sin embargo, decide presentación. Considere las desventajas y ventajas de cada método, los resultados obtenidos. Solo puede seleccionar un método que su respuesta. Ok, entonces, si ustedes tienen sospecha de que alguno de los métodos, de que alguna de las réplicas no estuvo hecha correctamente, o sea, sobre todo en HPLC, ella no está segura de una de las réplicas y sobre todo ve que hay un dato desviado. Entonces, ¿qué harían ustedes en ese caso? Una prueba robusta. Podría hacer una prueba para ver si puedo hacer eliminación de algunos de los datos, por ejemplo. Entonces, veamos aquí cuál dato es el que se ve más desviado. Entonces, acomodemos los datos de menor a mayor. Entonces, serían 68. Luego hago 68,5. Luego tendría 69,1, supongo. Luego tendría 70. Luego tendría 72,2, 72,5 y este de acá. Entonces, de estos datos, ¿cuál sería el que verían más desviado? 77. El de 77, ¿verdad? Ese sería el dato sospechoso. Entonces podemos hacer una prueba robusta. Entonces, bueno, este valor de acá sería la mediana. Entonces, calculo los desvíos con respecto a la mediana. Entonces hago este menos este. Y los tengo que poner como todos positivos. Entonces, estos serían los valores de los desvíos y ahora los puedo acomodar de menor a mayor. Entonces, pondría este primero. Ah, sí. Sí, también los puedo acomodar, definitivamente. Yo es que soy medio chapas con Excel. Vean, vamos a, dame una que los acomode. Lo que pasa es que como son operaciones,
Ordenar de menor a mayor. Ah, pero no sé por qué esto siempre me queda negativo. O sea, control Z. Voy a copiarlos. Sorry. Control Z. Control C. Y acá les voy a dar pegar como valores. Ahora sí, ordenar de menor a mayor. Y ahora sí estamos. Entonces, esos serían los datos de desviaciones de menor a mayor. Entonces, la mediana de eso sería este. Entonces, este sería el MAT. Entonces, habíamos dicho que el valor de Z se calculaba como el valor desviado sería el valor desviado menos la mediana dividido entre 1.483 multiplicado por el MAT, ¿verdad? Esto me da 2,4 más o menos. Entonces, según esto, ¿puedo o no puedo rechazar el dato? No. Según esto, no puedo rechazar el dato. Entonces, a pesar de que yo tenía sospechas basadas en la prueba Z, no puedo rechazar el dato y tengo que utilizar los datos así como los tengo. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar entonces? Profe, una pregunta. Ahí, digamos, es que yo entendí cómo sacar las dos, pero no entendí cuándo sacar una y cuándo sacar la otra. Ahí no podría ser Q o la, digamos, la prueba Q para ver. Podría hacer la prueba Q y si la prueba Q le da que sí lo puede rechazar, entonces lo rechaza basado en la prueba Q. Eso sería otra posibilidad. A veces uno lo hace por conveniencia, entonces dice, bueno, la prueba Z no lo puedo rechazar, veamos con la prueba Q. Y si a usted le conviene puede rechazarlo, lo hace con la prueba Q. Vamos a ver cuánto nos daría. Si quieren, hagamos la prueba Q. Entonces vamos a ver. La prueba Q sería igual a este menos el valor más próximo dividido entre este menos el valor más lejano. Esto nos da 0,500. Vamos a ver en las tablas de valores de Q. Entonces, ¿cuántos datos estamos usando en este caso? Estamos usando 7 valores. Entonces, para 7 valores, el valor de corte es 0,568. El valor de Q no es mayor que el Q crítico. Entonces, tampoco por la prueba Q lo puedo rechazar. Entonces, a pesar de que yo veo el dato que está súper desviado, lamentablemente tengo que aceptar en la vida que tengo que dejarme ese valor y no lo puedo rechazar. Entonces, tengo que sacar mis conclusiones basadas en los datos que ya tengo. Entonces, lo que estoy viendo es que mi patrón dice que yo debería tener 70.1 y mi yoimetría me da un valor de 76,4. Tengo un error relativo de 9. ¿Qué tipo de errores normalmente contribuyen a tener un error como este? ¿Qué tipo de error sería este caso? Un error sistemático. Tendría un error sistemático, exactamente.
¿A qué se podría deber ese error sistemático en esta geometría? Entonces, revisemos un momento qué nos decía el problema. Dice, el yodo reacciona con una suspensión de almidón que contiene ácido ascórbico, lo cual da una coloración azul-negro. El ácido ascórbico se oxida al reaccionar con el yodo y forma el ácido de hidroascórbico. La mezcla posteriormente se valora con logal. Se determinan las sustancias reductoras totales en la disolución. Entonces, ¿qué parece indicarme entonces esto? ¿Qué puedo concluir yo sobre este método? ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, mis interferencias que están afectando mi sistema? ¿Qué se les ocurriría por ahí, más o menos, razonar? Profe, bateando en la valoración tal vez se le pudo haber agregado más base que de la necesaria. Bueno, es que eso no es una valoración con base, más bien es una valoración con yodo, lo que se valora en este caso con el yodo en sí. ¿Alguna contaminación por algún maltrato de los reactivos? Podría ser, vea que aquí me dice que la técnica determina las sustancias reductoras totales en la disolución. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que se pueda reducir ahí, no solo mineralito, también va a ser reducida por el método, digamos, por el yodo. Quiere decir esto entonces que no es una técnica muy selectiva, sino que si yo tengo cualquier otra materia orgánica ahí disponible, también puede ser que también reaccione. Entonces, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, que yo tengo un contaminante y que entonces ese contaminante tenga la misma concentración en todas las muestras y que entonces eso hace que me genere este sesgo, ¿verdad? Este error sistemático en todos los valores. Y que entonces todos presenten ese mismo corrimiento en los valores, debido a esa contaminación que también puede reaccionar con el yodo, digamos. Entonces, eso quiere decir entonces que la yoimetría no es el mejor método para analizar mi muestra. Vea que si, por ejemplo, yo estoy analizando un jugo de naranja, hay muchas cosas, aparte de la vitamina C ahí, que podrían reaccionar. Materia orgánica del mismo jugo, por ejemplo. Pedazos de fibra u otras cosas que podrían estarse reduciendo. Mientras que la técnica HPLC, entonces va a ser, al parecer, mucho más selectiva en ese sentido. A pesar de que yo tenga un mayor coeficiente de variación y una mayor desviación, porque puede que haya cometido un errorcillo en alguno de los datos, igual aquí lo que sigue pesando más es entonces el error relativo que yo tenga en mi método, a final de cuentas. Entonces es un poco parte de los criterios que tiene que desarrollar uno cuando está escogiendo un método. Ver todos estos parámetros de desempeño y a partir de eso decidir cuál método es mejor utilizar, ¿verdad? Y qué puede estar ocurriendo si tengo algún tipo de error que yo pueda eliminar. Entonces ven que siempre medir un patrón ayuda muchísimo a poder diferenciar esas cosas también. No sé si tienen alguna duda por acá. Me preguntan por cómo saber si utilizar la prueba Z o la prueba Q. Es muy a criterio, digamos. Yo tengo que tener sospechas de que tengo un dato que está desviado. Normalmente yo no aplico una prueba de eliminación a menos que yo no tenga unas sospechas fuertes de que mis datos están mal colectados o que alguno de mis datos está mal. Si yo no tengo esas sospechas, generalmente me evito más bien eliminar datos porque puede ser que estoy eliminando datos que sí son parte de mi población, al final de cuentas. Entonces, eso también es parte del criterio importante que uno tiene que tener desde el punto de vista estadístico. Y bueno, básicamente eso es lo que traía por hoy. Y básicamente sería desearles mucha suerte, que se organicen muy bien en el análisis de casos. Cualquier cosa me pueden escribir por correo. Les voy a dejar mi correo de Gmail por aquello de que tuvieran algún problema eventualmente con mediación. Entonces, voy a poner acá todos. Si tienen problemas con los correos de mediación, me pueden escribir a este. Y el próximo martes vamos a hacer una sesión en donde nos vamos a conectar, vamos a estar todos los grupos trabajando resolviendo lo que les haga falta
y yo ir pasando unos 10 minutos por cada grupo aclarando dudas que tengan, ¿verdad? Podemos hacer varias rondas, paso 10 minutos por cada grupo y luego repetimos otra vez, si, en caso que sea necesario. Entonces, esa sería un poco la dinámica el próximo martes. Estaremos trabajando más que todo en dudas que tengan con respecto al análisis de casos. Y no sé si de momento tienen alguna otra consulta. Profe, ¿me puedo quedar con usted un momento al final para ver una duda de algo? Sí, claro, sí, sí. Si Profe, yo tienen, también. sí, si tienen dudas con otras cosas o demás, podemos tomar otro rato más, media hora o así, para ver dudas ya específicas que tengan sobre los temas y así. Eso sí voy a dejar de grabar, entonces a ver si. Profe, yo tengo unas dudas sobre unas preguntas del quiz, entonces igual me puedo quedar.